Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es aplicación de congruencia. Tenemos algunos teoremas para la aplicación de congruencia. Tenemos el teorema de la bisectriz. Todo punto que pertenece a la bisectriz de un ángulo equidista a los lados del ángulo. Por ejemplo, tengo aquí un ángulo AOB, de la cual se traza una bisectriz OP. Del punto P se traza perpendiculares a los lados. En este caso se ha trazado del punto P al lado AB o B, se ha trazado una perpendicular. De la misma forma se traza una perpendicular al lado OA. Cuando se trazan perpendiculares, la medida AP y PB van a ser iguales. Y también la medida de O hasta A va a ser igual a la medida de O hasta B. Se cumple para el teorema de la bisectriz. Teorema de la mediatriz. Todo punto que pertenece a la mediatriz de un segmento equidista a los extremos del segmento. O sea, si yo tengo el lado AB y la cual trazo una mediatriz, recuerda que la mediatriz choca a un segmento en su punto medio y que a su vez forma un ángulo de 90 grados. Si yo tomo un punto, en este caso P, de la mediatriz, ese punto o la distancia del punto a los puntos extremos de dicho segmento van a tener la misma medida. Entonces yo puedo decir que AP va a ser igual a PB. Y también puedo decir que el punto M, que choca al segmento AB, va a ser también punto medio. Entonces yo puedo decir que AM va a ser igual a MB. Eso es para el teorema de la mediatriz. Tenemos acá una pequeña nota. En todo triángulo isósceles, al trazar la altura relativa a la base, también cumple la función de la bisectriz, la mediana y la mediatriz. Tengo mi triángulo ABC, que es un triángulo isósceles. Si yo trazo su altura, esa altura que viene a ser BH, también es una bisectriz. BH también va a ser una mediana y el BH también va a ser una mediatriz. Eso es cuando para un triángulo isósceles. La bisectriz viene a ser altura, mediana y mediatriz. Tenemos el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. En todo triángulo rectángulo, la longitud de la mediana relativa a la hipotenusa es igual a la mitad de la longitud de la hipotenusa. Si tengo un triángulo rectángulo ABC, del ángulo recto que es B, trazo su mediana a la hipotenusa en el punto M. O sea, BM va a ser mediana. BM es mediana. Entonces, por la propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa, yo voy a decir que la medida BM va a ser igual a la medida AM y a la medida MC. Entonces, yo puedo decir que BM, la medida de la mediana BM, va a ser igual a la medida de la hipotenusa entre 2. Eso es para el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Tenemos la propiedad de la base media. En todo triángulo, el segmento que une los puntos medios de los lados son paralelos al tercer lado y su longitud es la mitad de la longitud del tercer lado. Si yo tengo un triángulo ABC, de la cual en cada lado ubico el punto medio, en AB ubico el punto medio M y en BC ubico el punto N, y uno de esos puntos medios, el lado MN, va a ser paralelo a la base que es AC. Ahora, si son paralelos, yo voy a decir que MN es base media. Y para saber la medida de MN, eso va a ser igual a la medida de la base, que en este caso es AC, entre 2. Esa es la propiedad de la base media. Tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. En total son 6. Su respectiva tarea, que también son 6 ejercicios. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dicen calcular X. Ven hallar calcular X. Me dicen que AN es igual a BC. O sea, la medida del lado. La medida del lado AN es lo mismo que la medida del lado BC. O sea, acá le estoy colocando un serrucho y acá le coloco un serrucho. Eso me indica que esos lados tienen la misma medida. Entonces, ¿qué observo aquí? Observo aquí una recta que tiene puntos M y N. Entonces, la recta MN ha cruzado al lado AC en forma perpendicular. Y a su vez al lado AC la divido en dos partes iguales. Entonces yo voy a decir aquí que la recta MN
va a ser mediatriz. La mediatriz cruza al lado perpendicularmente y divide ese dicho lado en dos partes iguales. Yo sé que esa recta es mediatriz. Ahora, tener presente algo. Cuando yo tengo una mediatriz hacia un lado AC, yo observo aquí el punto N que se ha trazado una línea recta al extremo de ese lado, en este caso el punto A. Cuando yo tengo eso, lo que voy a hacer también es trazar de ese punto N al otro extremo, en este caso a C. Lo que yo voy a hacer es más o menos trazar una línea que una de C a N. Entonces ya uní de C a N. Entonces, yo puedo observar que se forma un triángulo. Entonces yo voy a decir aquí que el triángulo ANC tiene una cierta característica. Como de este punto se ha ido al punto A, tiene una respectiva medida, y de este punto N se ha ido al punto C, estas medidas que van a tener aquí van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que AN va a ser igual a NC. Entonces yo voy a decir aquí que el triángulo ANC va a ser isósceles. Entonces voy a decir que AN va a ser igual a NC. Como este es un triángulo isósceles, tengo dos lados que son iguales y dos ángulos también van a ser iguales. Si este es 40, el ángulo que va a estar aquí también va a ser 40. Ahora, yo tengo dos ángulos internos. ¿Podría saber la medida del ángulo interior? Sí. ¿Podría saber la medida del ángulo exterior? También. Por la tercera propiedad, la suma de dos ángulos internos te sale el ángulo externo. 40 más 40 sale 80. Ahora, ¿qué observo ahora? Ahora observamos, mira, el triángulo BCB, NCB, perdón. El triángulo NC. Veo que los lados son iguales. Mira, este lado que era serrucho, que era igual a AN, es igual al lado BC, que también tiene serrucho. Así que ese triángulo es isósceles. Yo digo que NC va a ser igual a BC. ¿Qué más? Como es un triángulo isósceles, no solamente los lados son iguales, también los ángulos van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que X va a ser igual a 80. Entonces el valor de X para la idea número 1 es igual a 80 grados. Es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice calcular EF. Voy a hallar EF, le pongo X. Me dicen si AB vale 6. Dicen que el lado AB vale 6. Me dicen que BC vale 10. Todo esto vale 10. Me dicen que EC vale 5. EC vale 5. Todo esto vale 5. Vamos a desarrollar esto. Observemos algo. Yo observo que en este que es un triángulo rectángulo y que acá tengo que BE es una bisectriz del ángulo B. Entonces yo digo que BE es bisectriz. Acá tengo dos ángulos que son iguales. Ahora entonces, como tengo una bisectriz y se ubica un punto E, en esa bisectriz se ubica un punto E, de las cuales se ha trazado perpendicularmente a los lados de dicho ángulo. Se trazó perpendicularmente y aquí también perpendicularmente. Entonces yo puedo decir, aplicando la propiedad de la bisectriz, ¿qué me dice la propiedad de la bisectriz? Que si yo tengo un punto en la bisectriz y dicho punto trazo perpendicularmente a los lados, estas medidas que voy a tener aquí van a ser iguales. Entonces si este es X, la medida que está acá también va a ser X. Entonces yo voy a decir aquí que AE es igual a EF. AE es igual a F. ¿Qué más? Sé que la medida de B hasta la perpendicular que es A, o sea, AB va a ser igual a B hasta F. Entonces también voy a decir aquí que AB va a ser igual a B, F. Entonces voy a decir aquí que esta medida acá es igual a esta de aquí. Si esto es 6, esta medida también va a ser 6. Ahora, pero yo sé que BC vale 10 y BF vale 6, entonces esta medida acá va a ser 4. 6 más 4, 10.
tenemos este triangulito acá. Esto viene a ser un triángulo de ángulo acá es ángulo de 90 grados, entonces viene a ser un triángulo rectángulo. Que voy a aplicar entonces aquí, lo que voy a aplicar es teorema de Pitágoras, donde la hipotenusa vale 5. Entonces tendría que 5 al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25. 4 al cuadrado, 16, pasa al otro lado a restar, sería menos 16. Esto es igual a x al cuadrado. 25 menos 16 es igual a 9, esto es igual a x al cuadrado. Entonces yo puedo decir que el valor de x a cuánto va a ser igual. Ese 2 pasa al otro lado como raíz, sería raíz cuadrada de 9, es igual a 3. Entonces el valor de x es igual a 3. Entonces esa es la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice calcular BF. Me piden hallar BF. X. Me dicen que AC vale 48. O sea, AC, todo esto, vale 48. Entonces vamos a hallar la medida de BC. Yo observo aquí que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y tengo la medida de la hipotenusa. Lo que puedo hacer es trazar una mediana a partir de B hacia el lado AC. Entonces voy a trazar la mediana. Trazo una mediana hacia el punto medio del lado AC, de la cual ha dividido en dos partes iguales. Ahora, yo sé por definición, por el teorema de la mediana relativa hacia la hipotenusa. Voy a poner hacia la hipotenusa. Hacia la hipotenusa. Por definición, yo sé que este punto le voy a llamar M. Sé que AM va a ser igual a MC. Y que también a su vez va a ser igual a la medida de la mediana BE. Entonces voy a decir acá que MC aquí va a ser igual a BE. Entonces, por ese teorema que ya sabía, por ese teorema vamos a ver los valores de AM, MC y B. Si AC vale 48, se ha dividido en dos partes iguales, esta medida va a ser 24 y acá también va a ser 24. O sea, AM y MC valen 24. Pero como esta medida es igual a la medida de BM, entonces esto también va a ser 24. Ahora, observemos el triángulo BMC, este triangulito de aquí. Tengo BM que es igual a MC, entonces yo voy a decir que el triángulo BMC tiene dos lados iguales, o sea, es un triángulo isósceles, donde MC va a ser igual a MB. MC es igual a MC. Entonces, como es un triángulo isósceles, yo tengo dos lados que son iguales, los ángulos también van a ser iguales. Si esto es teta, el ángulo que está acá va a ser teta. Trabajando en el mismo triángulo, tengo dos ángulos internos, puedo saber la medida del ángulo interno, pero también puedo saber la medida de su ángulo externo. Por tercera propiedad, la suma de dos ángulos internos te sale el ángulo externo, que va a ser teta más teta, 2 teta. Ahora, observamos el triángulo FBM. Yo digo del triángulo FBM. Ese triángulo sería el triángulo FBM. ¿Qué observo? 2 teta, 2 teta. Entonces yo voy a decir que el triángulo es isósceles, donde si es isósceles tengo dos ángulos que son iguales y los lados van a ser iguales. Entonces yo puedo decir aquí que BM va a ser igual a FB, pero FB vale X y BM vale 24, entonces yo puedo decir aquí que X es igual a 24. Entonces esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dicen si AB vale 7, así que la coloco 7. Me dicen que BC vale 15, entonces todo esto vale 15. Me dicen que M es punto medio de AC. Es punto medio. Me piden calcular PE. Me piden P, este P, y o sea, esto me piden calcular X. Voy a
ese valor. Entonces, ¿qué observo aquí? Yo observo aquí el ángulo ABC, observo que se ha trazado una bisectriz que choca perpendicularmente al lado AP. Por ejemplo, la bisectriz BP perpendicular a AP. Lo que puedo hacer es el lado AP prolongarlo, ¿no? Yo lo prolongaría por aquí hasta chocar al lado BC, que choque un punto D. Ahora, yo observo el triángulo ABD. Se ha trazado una bisectriz que a su vez es perpendicularmente al lado opuesto. Entonces yo voy a decir que el triángulo ABD, una bisectriz que es en forma perpendicular, ese triángulo va a ser es isósceles. O sea, cuando yo tengo un triángulo en el cual se ha trazado la bisectriz que a su vez es perpendicular al lado opuesto, el triángulo ABD es un triángulo isósceles. Característica del isósceles, que los lados van a ser iguales. Entonces el lado que va a estar aquí va a ser igual al lado que está aquí. O sea, AB es igual a BD. Entonces yo digo aquí que AB es igual a BD. Entonces, si AB es igual a BD, si esto es 7, esta medida también va a ser 7. Pero yo sé que todo es 15 y acá es 7, entonces DC va a ser 8. Ahora, ¿qué más se observa en el triángulo ABD? Yo sé que es un triángulo isósceles. Al trazar bisectriz, que es un ángulo de 90 grados, también sé por definición que al lado se le divide en dos partes iguales. Entonces yo voy a decir que AP va a ser la misma medida que PD. Entonces acá también voy a decir que AP es igual a PD, donde BP va a ser bisectriz y también va a ser altura. Ahora, vamos a observar el triángulo ADC, el triángulo que se ha formado, mira, del triángulo ADC. Tengo el triángulo ADC, de la cual los lados opuestos se ha ubicado punto medio. AM es igual a MC y a su vez AP es igual a PD. Yo digo aquí, yo voy a decir aquí que si M es punto medio de AC y P es igual a punto medio de AD, yo puedo decir que PM es paralelo a ADS. Entonces lo que yo voy a aplicar es propiedad de la base media. Por propiedad de la base media yo puedo decir que la medida PM, que es igual a X, es igual a la mitad de la base que es DC. O sea, la mitad entre 2. Entonces yo voy a decir acá que X es igual a DC, que es 8 sobre 2. Entonces el valor de X aquí va a ser igual. 8 entre 2 es igual a 4. Entonces la respuesta es la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen calcular MQ. Me piden calcular MQ X y me dan de dato que AC vale 26. Todo esto vale 26. Me dicen QN vale 12. Entonces vamos a hallar el valor de MQ. Observa en la figura que el triángulo ABC se ha ubicado sus puntos medios. El punto medio del lado AB es M y el punto medio del lado BC es M. Ahora, yo observo aquí que MQN tiene un ángulo de 90 grados. Podría, si uno los puntos M y N, se voy a unir esos puntos, me formaría un triángulo recto. Ahora yo observo aquí que he unido los puntos medios de los lados AB y BC. Entonces yo puedo decir aquí que MN es paralelo a la base AC. Entonces yo aplico aquí teorema de la base media, o de la mediana, de la base media, o sea, base media.
Entonces, ¿qué me dice? Que la medida MN va a ser igual a la mitad de la medida de la base AC. O sea, va a ser igual a AC sobre 2. Entonces, yo voy a decir que MN va a ser igual a AC, que vale 26 sobre 2. Y 26 entre 2 es igual a 13. Entonces, la medida de MN es igual a 13. O sea, es la mitad de la medida o de la base AC. La mitad de 26 es 13. Ahora acá yo tengo un triángulo rectángulo. Yo digo del triángulo MQN. ¿Qué voy a aplicar? Tengo la medida de los lados, aplico teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa, que es 13 al cuadrado, va a ser igual a cateto 12 al cuadrado más el otro cateto, que es x al cuadrado. 13 al cuadrado es igual a 169 y esto es igual a 12 al cuadrado, 144 más x al cuadrado. 144 pasa a restar y tendría 169 menos 144 es igual a 25 y esto es igual a x al cuadrado. Este 2 pasa al otro lado como raíz y tendría que x va a ser igual a raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Entonces el valor de x en la figura es igual a 5. Entonces esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dicen de la figura, me piden hallar el valor de x. Vamos a desarrollar esa figura. Entonces, observo aquí, en la figura voy a observar que acá hay dos ángulos alfa, mira, alfa y alfa. O sea, quiere decir que esta línea va a ser bisectriz. Vamos a colocarle los puntos, punto A, punto B, punto C. Va a ser punto D, y aquí le voy a llamar punto M. A ver, yo puedo decir, yo observo en la figura que AM es bisectriz, que a su vez hay un punto M de la cual se ha trazado una perpendicular al lado AB. Entonces, como tengo un punto aquí de la bisectriz, puedo trazar una perpendicular al otro lado AB. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trazar una perpendicular. Es un ángulo de 90 grados. Entonces, por definición, yo sé que la medida de MAD, que es perpendicular al lado D, y la medida de M a este punto, que le voy a llamar M. Esta medida van a ser iguales. Eso es por el teorema de la bisectriz. De M al lado, perpendicularmente, esas medidas son iguales. También la medida que está aquí va a ser igual a esta medida. Es el teorema de la bisectriz. Ahora, yo observo la medida o el lado MN para el triángulo ABC. Y también observo la medida ABC. Observo que acá hay 90 y acá hay 90. Entonces, yo observo que esos lados son paralelos. Entonces, yo voy a decir que MN es paralelo a ABC. Que son paralelos porque contienen el mismo ángulo. Por ángulos correspondientes o el ascensor, yo sé que el ángulo que estaba aquí va a subir a esta parte de arriba, a esta parte. Entonces, yo digo que los lados van a ser paralelos. Cuando yo tengo en un triángulo un punto medio y trazo una paralela a la base, yo puedo decir que este punto N va a ser punto medio del lado AB. Entonces, si esto es serrucho, acá también le voy a colocar serrucho. O sea, estas medidas van a ser iguales. O sea, N es punto medio del lado AB. Entonces, yo observo el triángulo, yo voy a decir del triángulo ABC. Si yo digo del triángulo ABC, tengo la unión de los puntos medios de los lados. Entonces, por definición, yo sé que MN, ¿cuánto vale? Yo sé que en este triángulo, por el teorema de la bisectriz, como estas medidas son iguales, MN va a ser 9, porque MD también vale 9. Y ahora, entonces yo puedo decir aquí, del triángulo ABC, que la medida de MN, que yo sé que vale 9, es igual a la mitad de la base, que es BC. O sea, va a ser igual a BC sobre 2. Entonces, yo sé que 9 va a ser igual a BC. BC vale X sobre 2. Entonces, para hallar X, que hago con el 2, paso al otro lado a multiplicar. Tendré que el valor de X va a ser igual a 9 por 2,
18. Entonces el valor de x para la figura es 18. Entonces esa es la respuesta de la número 6.